¿Querías un podcast donde se abordara de forma práctica conceptos de inclusión, accesibilidad y pudieras entender la diversidad desde la discapacidad? Podcast Access Lab. Te damos la bienvenida a uno de los espacios educativos de la empresa Dado Diseño para Todos, una empresa de accesibilidad y diseño universal. Escúchanos hasta el final y entra al debate. Esperamos tu opinión del tema de hoy en los comentarios. Si quieres conocer un poco más de lo que hacemos, visita nuestra página web www.dado.com.co. Un saludo muy especial y una bienvenida a todos nuestros oyentes en esta nueva temporada, la segunda temporada de Podcast Access Lab. Nos complace y estamos muy contentos de poder iniciar y abrir este telón con una temática muy interesante. La temática de hoy es en torno a un proyecto llamado Ciencia para Todos y Todas, que es un proyecto del CIATA. El CIATA, para quien no lo conoce, bueno, ya ahorita no lo explicaron un poco mejor, pero básicamente es un proyecto estratégico que se establece en el Valle de Aburrá para brindar información oportuna y eficaz a través de investigaciones holísticas, de monitoreos, de la promoción de la educación en torno a la ciencia y otros temas para la prevención de riesgos, y que los entes o las organizaciones de respuesta y también los gestores de riesgo puedan tomar con anticipación como unas decisiones o un insumo mucho más técnico para llevar a cabo cada una de esas decisiones en torno a esa prevención. Entonces, les habla Miguel Alejandro, su servidor, su servidora, y acá también me encuentro acompañado de Oscar Díaz, nuestro cofundador. Oscar Díaz, un saludo. Hola Alejandro, hola Carolina, aquí feliz de estos temas de ciencia. Hoy les recordamos a a todas las personas que nos están escuchando que esta es nuestra segunda temporada y el primer capítulo, primer episodio de la segunda temporada. Y queríamos empezar a invitar a entidades, a proyectos públicos, privados, de gran impacto. Entonces, pues aquí bienvenida también Carolina, y pues aquí todos vamos a aprender de todo un poco, porque ese es el tema de la accesibilidad del diseño universal. Siempre es un aprendizaje diario, ¿vale? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Sí, claro que sí. Como lo ha dicho Oscar, nos encontramos acompañados por Carolina. Ella es parte del componente de apropiación social del conocimiento de CIATA y bueno, nos va a hablar un poco de todo este maravilloso proyecto. Ella es también educadora especial de la Universidad de Antioquia y se encuentra ahorita teniendo o forjando unas habilidades muy importantes en torno a la lengua de señas colombiana. Entonces te saludamos, Carolina, regálanos un saludito y también una presentación para quien no te conoce, más allá de lo que acabo de decir. Hola, hola. Bueno, muy feliz de estar acá compartiendo esta conversación con ustedes. Bueno, efectivamente soy educadora especial, aprendiz de interpretación en lengua de señas colombiana y bueno, realmente una apasionada por la educación y por todos estos temas de ciencia y accesibilidad que compartiremos hoy. Muchas gracias por la invitación. Qué perfil Alejandro, imagínate, educador especial. Dado inició sus primeros pinitos en este desarrollo de proyectos fue desde la educación especial y todo el tema de la ciencia. Entonces esto me da una gran alegría de recordar desde los inicios cómo la ciencia y la pedagogía y la academia pues ayuda a hacer estos proyectos realidad. No, completamente. Y precisamente nos gustaría escuchar un poco en qué consiste esta iniciativa, Carolina, y cómo es ese enfoque que tú entras a darle también desde la propuesta en el CIATA. Claro que sí. Bueno, les cuento sobre esta apuesta que hemos venido trabajando hace más o menos 2 años, que es Ciencia para Todos y Todas, una apuesta desde la accesibilidad. Digamos que CIATA, como lo mencionaban, es un proyecto de ciencia y tecnología para la gestión del riesgo de desastres. Y en algún momento surgió la pregunta de cómo toda esta información científica, cómo todos estos procesos que se llevaban a cabo, digamos, en el equipo de educación,
podían llegar a todas las personas. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar en otras metodologías, en otros materiales, en otras formas, digamos, de enseñar y de buscar que esa apropiación social del conocimiento pues realmente fuera un espacio en el que todas las personas pudieran participar. Entonces, partimos de la idea de que todas las personas pueden ser científicos y científicas y también partimos de la idea de que es necesario derribar diferentes barreras que se dan, por ejemplo, en el ámbito educativo, que impiden esa participación de otros públicos. Entonces estamos como en toda esa apuesta que se desarrolla acá en el Valle de Aburrá, en Medellín y sus 9 municipios, y lo hacemos en instituciones educativas de educación formal, no formal, en corporaciones, en entornos también universitarios, en los que buscamos que temas como meteorología, cambio climático, hidrología, pues sean, digamos, accesibles a todos estos públicos. Entonces hacemos semilleros de ciencia que terminan también en proyectos de investigación, que más adelante les contaré algunos que han sido pues como muy relevantes para nosotros. Y bueno, todas estas temáticas pues realmente las hemos trabajado y han sido, digamos, escenarios muy participativos. Perfecto, muchas gracias por darnos esta introducción. Y como tú lo decías, para poder derribar todas estas barreras, eliminar estos obstáculos en torno a la educación y todo este enfoque que ustedes le están dando, me imagino que debieron hacer muchos materiales, ¿no? Materiales propios y otros materiales en colaboración. ¿Nos podrías contar un poco de estos materiales, de esta creación y, por supuesto, me imagino que fue también un reto, ¿no? De poder generar ciertos didácticos, ciertas lúdicas, ciertos materiales. Sí, claro que sí, Alejandro. De hecho, ahí me gustaría también contar que precisamente con ustedes, con Dado, han sido, digamos, un aliado en lo que hemos venido creando. Entonces, por ejemplo, hace poco con ustedes hicimos un mapa del Valle de Aburrá que tiene pues un relieve táctil y además braille, y es un material que hemos usado con personas con discapacidad visual porque uno de nuestros, digamos, focos principales es ese reconocimiento del territorio. Entonces, tener ese mapa en braille y relieve, pues nos ha posibilitado como que ellos accedan a ese conocimiento, digamos, de la topografía del valle, de cuáles son los nombres de esos municipios, de cuál es el río que lo atraviesa. También, por ejemplo, estamos creando con ustedes un libro, álbum llamado Entonces yo también puedo hacerlo, que será un libro en braille y también audiolibro y con interpretación en lengua de señas, que precisamente habla de cómo todas las personas pueden ser científicas. Y, por ejemplo, también me gustaría contarles sobre otro material que es reciente y es una carta de nubes accesible que contiene 10 tipos de nubes que se encuentran en la atmósfera y están, digamos, en relieve y también pues contienen braille. Todos estos materiales efectivamente han sido un reto y han surgido de ese, digamos, de esos procesos educativos en los que yo he identificado que, bueno, para esta temática me funcionaría un material que sea más duradero, que tenga ciertas características, y ahí es como cuando empieza todo el proceso de creación. Entonces, por ejemplo, cuando yo enseñaba en meteorología a estudiantes con discapacidad visual todo este tema de las nubes, pues lo hacía con materiales como más artesanales. Pero ya después como que llega esa unión también con otras personas del equipo de CIATA que saben todo este tema de impresión 3D, de diseño, y entonces empezamos como también a co-crear. Y otra cosa muy importante de esta creación de materiales es la validación y la participación que tienen las propias personas con discapacidad, digamos, en estas creaciones.
¿cierto? Como identificar que realmente sean materiales que funcionen, con los que realmente se entiendan los conceptos, y eso se logra pues precisamente con esa interacción con las propias personas usuarias de estos materiales. Oye, Caro, me quedó sonando eso que dijiste. He tenido bastante reflexión con el hecho de que solo algunas personas, o ese imaginario de que solo algunas personas pueden ser científicas. Yo te quiero preguntar cómo se puede ir derribando la idea de que solo algunas personas pueden ser científicos y científicas, en tu experiencia, en todo tu trabajo, en la apropiación social del conocimiento, en estos procesos participativos con las personas. Cuéntanos un poco qué piensas tú, qué crees. Sí, Oscar, precisamente, digamos que socialmente están establecidas como unas categorías o unas formas de ser científico o científica, y en ese sentido también quedan por fuera, digamos, otras corporalidades, otras formas de estar y relacionarse con el mundo, y aquí entran también, digamos, las personas con discapacidades. em, que muchas veces se ha creído que no pueden ser científicos y científicas. Entonces yo creo que inicialmente es como propiciar esos escenarios de participación donde realmente sean entornos pues accesibles para llegar a todo ese conocimiento científico. Entonces eso es fundamental, como primero derribar esa idea en nosotros mismos. Eso también es fundamental, como en nosotros mismos derribar la idea de que un científico es de tal manera, y en ese mismo sentido pues ir creando otros escenarios. Por ejemplo, nosotros hacemos una actividad en el que ponemos a los estudiantes a dibujar cómo sería un científico y una científica, y siempre tenemos como unos dibujos muy recurrentes que aluden a un científico hombre, que está encerrado en un laboratorio, que escucha cierto tipo de música. Y nuestra idea también con los semilleros es derribar un poco esos imaginarios de cómo debe ser un científico, ¿cierto? También tenemos una apuesta muy importante, y es para que las niñas y las mujeres también sepan que pueden hacer ciencia y que también este es un escenario para ellas. Entonces, digamos que yo diría, Oscar, que principalmente es derribar en nosotros mismos la idea, y asimismo como generar espacios participativos y accesibles. Qué bien, Carolina, muy chévere, muy interesante. Ese tema, la multisensorialidad, es algo que siempre ha resonado en el discurso de la accesibilidad, del diseño universal, de que realmente las cosas sean sensoriales, sean para todos. Es decir, si es un elemento que me reproduce algún tipo de sonido, de vibración, de sabor, de olor, pues vamos a llegar a mayor público, incluyendo personas mayores, ¿no? Personas mayores, personas con neurodiversidades, personas con discapacidades. Entonces, ese tema de la sensorialidad y la empatía sensorial, que es algo que yo hablo bastante, esa empatía que debemos tener como sociedad sensorialmente, ¿no? Pensar en el otro, pensar que todos tenemos diferentes grados de relación con X o Y sentido, con la vista, según la apropiación que tengamos en la crianza, en el presente, la estimulación. Entonces, muchas personas pues son más estimulados en el tema de la vista, ¿no? Somos muy visuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con personas con algún tipo de discapacidad visual? Es algo que siempre resuena en el discurso de nosotros y, digamos, personalmente en lo que a mí me, me motiva a seguir desarrollando proyectos. Entonces, yo te pregunto, Caro, ¿cómo desde lo multisensorial se pueden garantizar el acceso a esos contenidos científicos? Sí, como yo me pregunto, quedé hablando con una persona, ¿cómo le explicamos a una persona ciega el sol, el calor, si está asociado a un color, a un tamaño, a una temperatura, listo, a una rutina del día, el sol de la luna cuando se esconde? Entonces son preguntas que siempre me han generado, y cómo desde esos desarrollo de didácticos, de elementos multisensoriales, con tecnología, adaptación de elementos, cómo podemos garantizar ese acceso a estos contenidos y que se realmente, pues esto llegue a mayor cantidad de personas, ¿no? ¿Qué opinas? Ajá. Sí, sí, Oscar, realmente digamos que en la educación
se ha perdido un poco, digamos, en la educación tradicional, se ha perdido un poco todo este tema de la multisensorialidad, digamos, por todas las complejidades que trae la escuela. Sin embargo, nosotros siempre tenemos, digamos, como foco principal que nuestras actividades o nuestros encuentros tengan escenarios para la experimentación. Y esa experimentación también la pensamos desde la multisensorialidad. Y digamos que cuando ya empezamos a trabajar, por ejemplo, con personas sordas, con personas ciegas, nos fuimos dando cuenta que esta experimentación pues realmente era mucho más fundamental en estas poblaciones, pues porque les permitía acceder, por ejemplo, a una persona ciega, le permitía acceder a ese concepto. Por ejemplo, cuando mencionabas lo del calor, lo hacemos también, por ejemplo, con un experimento que contiene una vela y una bomba. Y así como que nos vamos acercando a los conceptos. Entonces empieza a ser como una forma divertida, pero que también acoge a todos los estudiantes que están ahí. Entonces ahí es donde empezamos a pensar no en, digamos, solamente una actividad que me funcione con una persona con discapacidad visual, sino que realmente todos los estudiantes que están ahí con discapacidad o sin discapacidad van a poder acceder a ese conocimiento y les va a parecer, digamos, un poco más divertido. Entonces, digamos, en temáticas como las que nosotros trabajamos, que son meteorología, que contienen, digamos, conceptos muy teóricos, pues intentamos siempre que se vayan a la experimentación, y esa experimentación pues es multisensorial. También sin olvidar como los apoyos que se requieren en cada caso, que son fundamentales. Entonces, si hablamos de cuando trabajamos también con personas sordas, pues nos vamos a contenidos muy visuales, a actividades y a momentos que, digamos, potencien todas esas habilidades visuales que tienen estas personas, y así pues también, digamos, puedan conocer todos estos temas. Carolina, espectacular. Y me gustaría conocer también desde esta misma apropiación del conocimiento, de todas estas propuestas y poder acercarse mucho más a la ciencia, hablando en este caso desde las personas con discapacidades, también se podría entender como un objetivo a mediano o largo plazo tal vez, no lo sé, ¿cómo lo ven ustedes? Que las personas con discapacidades también sean agentes de cambio en esas propuestas que tiene precisamente el CIATA, ¿no? De esa prevención, de ese pronóstico, identificación de riesgos naturales o de origen también antrópico, y de qué manera podría llegar a hacerlo, ¿no? Porque eso es como otro escalón. Discúlpame si me estoy adelantando un poco, no sé si lo tienen previsto. Sí, Alejandro, precisamente en CIATA nos hemos pensado también cómo las personas con discapacidad pueden, por ejemplo, ser líderes o lideresas de sus comunidades, que es el trabajo que también hace el componente social del proyecto, trabajar con comunidades que están en riesgo de inundación o de avenida torrencial. Y estamos pensando primero inicialmente, bueno, ¿qué pasa que personas con discapacidad no están participando de estos escenarios de liderazgo? Y es precisamente porque antes no se pensaban desde escenarios accesibles, entonces por eso digamos que su participación no era muy activa, pero ya estamos como promoviendo, digamos, esa posibilidad de que ellos y ellas también sean agentes, digamos, de liderazgo de sus territorios. También, por ejemplo, al trabajar con personas sordas que actualmente nos están haciendo la traducción e interpretación de contenidos audiovisuales, ese trabajo que precisamente hacen personas sordas hace que, digamos, sea mucho más valioso y que tenga esa, esa certeza de que va a llegar a las audiencias, en este caso a las personas sordas, pues de una manera correcta, ¿cierto? Entonces, tratamos siempre como de trabajar con entidades o corporaciones que también parte de sus equipos sean personas con discapacidades,
para que realmente esto sea eficaz y correcto. Súper, me encanta esa iniciativa también porque normalmente las personas con discapacidades, bueno, me incluyo ahí, nos entendemos, yo tengo discapacidad visual, de pronto para quien no lo sabe, soy una persona ciega y pues nos ven como, no sé cómo decirlo, como receptores de asistencia todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en diversas actividades de la ARL en la empresa, aquí salgo a relucir, entonces la gente se sorprende mucho cuando uno intenta ser parte no solamente de las personas que deben decir tienes que esperar a que alguien venga y te ayude en una situación extrema, sino que también de alguna manera, como lo decía Carolina, desde la accesibilidad yo también puedo ser parte de tal vez esa solución, ¿sí? No sé si es el momento como tal o es de esa prevención, pero ser parte de la solución. Y lo digo porque yo me postulé como brigadista, entonces todos como que, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo? Bueno, tiene una ventaja, es que no le da miedo la sangre, yo, bueno, puede ser, pero más allá de eso es como persona ciega o como persona con discapacidad, cómo yo también puedo llegar a prepararme y a ser parte de la solución, como lo decía ahorita. ¿Tú qué piensas también en torno a esa relación que tiene pues, la gestión de riesgos, la accesibilidad y también esta apropiación del conocimiento? Eso que mencionas es muy importante y quiero resaltar que también, digamos, ustedes tienen un papel fundamental y es que reconocen también, digamos, las necesidades que tienen y también, pues, pueden hacer como todo para ser parte de la transformación, para ser parte de la ideación de proyectos. Entonces, es fundamental eso que mencionas. En cuanto a la pregunta que me haces, quiero partir de algo que se nombra en la apropiación social del conocimiento y es la democratización del conocimiento. Y es como ese acceso equitativo a la información científica y en la que también se encuentran barreras que estamos buscando como derribar, porque en la apropiación social del conocimiento, pues una parte fundamental es ese acceso, digamos, a la información, pero no, digamos, un acceso pasivo a la información, que era lo que también te mencionaba Alejandro, sino también tener esa posibilidad de ser parte de la transformación, de ser parte de ese diálogo de saberes, de poner también las ideas que tiene cada persona y los conocimientos que tiene, pues al servicio de esa comunidad. Y en cuanto, digamos, a la gestión del riesgo de desastres, que como les decía es algo fundamental para CIATA y es como su razón de ser, pues encontramos que, por ejemplo, personas con discapacidades no conocían cuáles son los riesgos naturales pues, que hay, digamos, en el Valle de Aburrá. Y partir primero de ese conocimiento del riesgo es muy importante para pues, prevenir que finalmente pues, puedan como afectarse su vida, ¿cierto? Nuestro objetivo fundamental, digamos, en CIATA o el objetivo como final es salvar la vida de las personas. Y entonces, en esa relación entre la apropiación social del conocimiento, la accesibilidad y la gestión del riesgo de desastres, pues digamos que la accesibilidad cumple un papel fundamental porque en un escenario de riesgo pues puede estar cualquier persona, ¿cierto? Una inundación le puede suceder a una persona sorda, a una persona ciega, a una persona con movilidad reducida, etcétera. Y digamos que si no hay un conocimiento del riesgo, si no hay, digamos, unas formas o un conocimiento de cómo debo evacuar, qué debo hacer, pues esa vida de esas personas va a estar mucho más en riesgo. Hace poco leía un artículo que sacaron de una investigación de la ONU y mencionaban pues que las personas con discapacidad ante un desastre, perdón, pues tienen el triple de vulnerabilidad que otra persona y es precisamente porque no hay unos procesos participativos en los que estas personas conozcan los riesgos, sepan qué hacer en caso de alguno de estos. Y ahí tenemos una experiencia pues que estamos creando y gestando acá desde el proyecto y es como estos sistemas de alerta temprana comunitarios
que en este caso tienen una alarma sonora, pues empezamos a pensar, si es una alarma sonora y hay una persona sorda, pues no va a poder evacuar porque no escucha la alarma y simplemente se va a quedar en su casa y pues puede estar en riesgo su vida. Entonces empezamos a pensar, digamos, en un dispositivo con luces, con vibraciones, que, que digamos en caso de una emergencia pues pueda ser útil para esa persona sorda y pueda pues como salvar su vida. En ese caso también ha sido muy importante esa validación con las propias personas sordas que les mencioné ahorita para saber pues si realmente funciona o no. Actualmente pues apenas estamos como en toda la creación, no lo hemos como iniciado ya e instalado en las comunidades, pero bueno, es como una iniciativa que estamos pensando, también pensar, digamos, cómo esas rutas de evacuación pueden estar en un formato accesible, que tenga braille, que tenga relieve, para que esa persona ciega sepa cuál es la ruta de evacuación en su territorio en caso de que pues haya alguna emergencia. Entonces, digamos que es fundamental seguirnos pensando esto porque ya estamos hablando es como de la vida, o sea, de cómo salvar la vida y de salvar la vida de todas las personas, no solamente de algunas. Y ahí abordas algo súper crucial y es un reconocimiento integral de toda esta información, ¿no? Porque están formando, la iniciativa es también que la persona en este caso, que tú dices, no, necesitamos que sepan reaccionar en casos de emergencia, en estos casos extremos, para asistir a una persona con discapacidad, pero también la persona con discapacidad debe conocer cuál es esa forma en la que va a ser asistida, ¿no? Que no la tome por sorpresa, se vaya a asustar. Un susto adicional, ¿no? De lo que ya está pasando, porque ya lo sabemos que el tema del contacto, de la forma en la que me acerco a las personas es también algo importante. Entonces, que todos estén al tanto de esos protocolos para la gestión del riesgo me parece fenomenal también. No sé si también nos quieras contar de alguna experiencia o algunas experiencias más relevantes que hayas tenido con personas con discapacidades en este proyecto. Sí, Alejandro, digamos de lo que mencionabas, que todas las personas sepan cómo atender estas emergencias y cómo estar al tanto de cómo debo apoyar a estos públicos, pues también es, digamos, un reto que hemos identificado y es con todos los organismos de socorro, cómo hacer que tengan una formación alrededor de estas temáticas, pues para que, digamos, si el daño no sea mayor o en vez de ayudar, pues sucedan otras cosas que no queremos, digamos, de vulnerar más a la persona y ponerla más en riesgo. Entonces, eso que dices es muy importante. Bueno, y en cuanto a las experiencias relevantes, bueno, son demasiadas, yo soy demasiado apasionada y digamos que todo esto me llena de amor, pero trataré como de mencionar algunas que están recientes un poco. Hace poco menos de 15 días tuvimos nuestro intercambio de experiencias en la que nuestros estudiantes muestran los proyectos de investigación que crearon con nosotros y con unos estudiantes sordos de primaria se creó un proyecto de divulgación científica en la que ellos conocían, pues como que el proyecto se enfocó en conocer esos sensores que usa CIATA para monitorear, entonces que ellos conocieran para qué sirve un sensor que mide el nivel de las quebradas, para qué sirve un radar meteorológico, y después de entender cómo, para qué sirve y por qué es importante en nuestro territorio, pues le asignaron una seña eh, en compañía de su profesor sordo, le asignaron una seña a este sensor y después se grabó como un video que será publicado para que otras personas, no solo niños y niñas, sino pues todo el público, toda la comunidad sorda, conozca también sobre estos temas. Otro proyecto también fue con adultos sordos, que ese sí lo hicimos el año pasado, y fue como todo ese reconocimiento de las quebradas aledañas a su territorio, que en este caso era Girardota,
cómo podían nombrar y señar su territorio y además pues conocer cuáles eran esas quebradas, ¿cierto? Que a veces se nos vuelve paisaje lo que nos rodea, pero cuando entramos a profundizar pues nos damos cuenta cuáles son esas quebradas que pasan por mi casa, qué riesgos tienen. Y bueno, digamos que en estos proyectos ha sido fundamental todo el tema de la lengua de señas y, digamos, todo el respeto por esa, digamos, por esa lengua materna de estas comunidades, porque realmente pues es una potencialidad que pueda partirse de su propia lengua y no que entremos a dar toda la información en español, porque pues no sería, digamos, un escenario posible para muchos de ellos. Entonces resalto como más o menos esas. Bueno, estas iniciativas, eso es lo que trae, ¿no? Como un montón de experiencias que poco a poco van enriqueciendo los procesos. Es algo muy recíproco, supongo yo. Tanto esa información tan valiosa que ustedes están brindando a la comunidad y la comunidad, conforme va respondiendo y va como poniendo a prueba cada una de estas ideas en la práctica, la forma en la que va recibiendo también la información, pues me imagino que usted les da un feedback para seguir creciendo en torno a los objetivos de SEATA y pues del proyecto de Ciencia para Todos y Todas. Y ya que estamos en ese auge súper fuerte de la cuarta revolución, ustedes han pensado, pues estoy tal vez visionando mucho todavía, porque sé que es un proyecto nuevo, pero tal vez lo tienen en mente el tema de la inteligencia artificial de alguna manera para beneficiar estos procesos de alguna forma con alguna discapacidad, para derribar tal vez lo que tú decías ahorita también, alguna de estas barreras que no son tan pasivas. Y Alejandro, pues digamos que en Seattle todo este tema de la tecnología, pues es muy importante. Todo el tiempo estamos como pensando cómo, sí, ser parte de toda esta revolución. Em, y lo hemos trabajado mucho desde lo STEAM. Entonces, también hemos hecho procesos alrededor de la programación, pero entonces una programación, digamos, con Lego o con Microbit o bueno, con otras tarjetas que además sea como divertido para los estudiantes. Entonces ahí es donde también juega un papel importante, digamos, la inteligencia artificial y todas estas herramientas tecnológicas que también los estudiantes nos piden, ¿cierto? Nosotros, como les decía anteriormente, no olvidamos el hacer, el experimento, el ensuciarnos las manos, eso no lo olvidamos, pero también llevamos, digamos, a nuestros encuentros ya solamente una tablet y en una tablet hacemos todo, entonces hacemos todo el tema de programación, de inteligencia artificial, porque pues también es importante y también posibilita otras cosas, como tú le decías, ¿cierto? La inteligencia artificial, por ejemplo, que me ayude a leer una imagen para una persona con discapacidad visual, que me describa una imagen, pues eso me facilita enseñar algún concepto que esté en una imagen o un mapa conceptual, no sé, bueno, cualquier imagen que yo quiera mostrar, digamos que puedo valerme de esas herramientas que están pues ahora al servicio. Y es que es un aliado importante la inteligencia artificial para otro reto que me imagino que ustedes también tienen y poco a poco lo irán mirando, y es el tema de la accesibilidad digital, ¿no? Que es otra de las barreras grandes que tenemos que afrontar o que tenemos que caminar día a día de alguna manera. Y porque lo que tú dices, sí me he dado cuenta de algunos proyectos, de algunos juegos, creo que tienen hasta cuentos ustedes también para seguir promoviendo la educación en torno a todos estos temas. Pero lo más importante es que se inició el proyecto. Como te decía, son pocos en realidad que están enfocados y por algo ustedes tomaron también esa iniciativa en brindar este tipo de información y seguir abriendo todas estas posibilidades que tú mismo lo decías. No solamente entender por dónde vamos pasando, por dónde vivimos como paisajes, sino ir mucho más allá. Y si pasa para las personas que no tienen
ninguna discapacidad, pues aún más con las que tenemos una discapacidad y pues de alguna manera no están a la mano esa información o entenderlo tan de frente, ¿no? Porque pueden haber hasta letreros, de hecho, ¿no? A veces en ciertos sitios específicos de riesgos, pero uno, no tiene accesibilidad a esos letreros. Dos, a que nosotros lo encontremos es difícil. Y otro punto es ir más allá de lo que dice el letrero, ¿no? ¿Cómo lo puedo comprender mejor y cómo puedo ser parte de la solución, como también lo decía ahorita? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Carolina, por todo este espacio, por brindarnos tu conocimiento, por contar no solamente aquí a la mesa de trabajo, de diálogo, sino a todos nuestros oyentes. De seguro va a ser una información muy fundamental para la mentalidad, para la forma en la que percibimos la ciencia. Mire que hay iniciativas muy interesantes y pues bueno, estaremos pendientes para seguir mirando esos avances y seguir construyendo juntos. Creo que también es uno de los propósitos más fuertes, ¿no? De hecho, está ahí dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y por algo será. Sí, Carolina, muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero finalizar recogiendo como varias cositas que encontré y cómo se relacionan con algunas cosas que del día a día en lo que nosotros hacemos. Y es como ver este tema de estos iniciativas como un sistema, precisamente como el sistema de alerta temprana, que se compone de varios elementos, varios proyectos, varias iniciativas, un equipo interdisciplinario súper clave. Para que realmente un proyecto sea accesible, pues debe tener diferentes miradas, y la innovación o la transformación pues permite la accesibilidad también y hacer diferentes iniciativas en diseño universal y accesibilidad en la ciencia, ¿no? Eh, Eso me hace recordar, por ejemplo, este tema de los desastres y cómo podemos posicionar a una persona en un lugar y decirle, mire, en su casa hay unos ríos, hay unos senderos, hay una montaña. ¿Cómo se puede dar esa información lo más clara posible y lo más empática posible? Entonces, yo recojo, por ejemplo, cuando uno está en un avión y ya digamos que algunas aerolíneas en las que he volado, el video digamos, de toda la explicación de los protocolos de emergencia, del cinturón de seguridad, lo descontextualizan del avión y lo hacen de una manera muy cómica, muy interesante. Entonces, como explorar otros contenidos, explorar desde la comedia, desde la literatura, cómo se le puede apropiar socialmente el conocimiento pues a las personas, ¿no? Realmente. Entonces, pues buscar otras formas con la literatura, juegos, todo lo que ustedes están haciendo me parece fantástico, con sensibilización, capacitación, llegarle a la gente, hacer experimentos desde lo sensorial, desde lo táctil, lo que vibra, lo que suene, lo que se vea. Entonces, esa cantidad de experimentación e innovación pues permite realmente grandes cambios en estos proyectos, pues que es muy importante porque es por la vida. Estamos hablando, es un tema de la vida realmente. Entonces, pues eso es pues algo muy importante que también está amparado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Listo? De reducir esas brechas de desigualdades también en la comunicación, en la accesibilidad, porque pues todos tenemos el derecho a informarnos, ¿no? Para saber cuáles son todos esos protocolos de emergencia de un edificio, de mi zona, de mi barrio, qué debo hacer, ¿no? Entonces, pues esto es algo como muy importante. Entonces yo, Carolina, pues te admiro, muy chévere todo lo que ustedes están haciendo en Ciata y pues seguiremos ahí aportando y vernos como aliados para diferentes proyectos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. ¿Vale? Entonces te agradezco en el alma este espacio que nos das. No, realmente yo también muy agradecida por estar acá conversando con ustedes. Realmente sigo su trabajo desde hace muchos años y ya pues poder trabajar, digamos, como lo mencioné ahorita, con toda esa creación de materiales, digamos, contando con toda la experiencia y trayectoria y conocimiento que tienen alrededor de estos temas, pues para mí ha sido, digamos, una alegría poder, digamos, trabajar con ustedes y sobre todo poder ahora conocernos un poco más y conversar. Seguro seguiremos trabajando juntos porque como lo mencionabas, pues tenemos objetivos comunes y unirnos, digamos,
pues funciona muy bien. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Oscar, también aquí por acompañarme siempre en la moderación. Y bueno, siento honrado en nombre aquí de la población con discapacidad, con este tipo de iniciativas y que sean más para seguir promoviendo el conocimiento, seguir promoviendo la información, derribando barreras. Y bueno, entonces un saludo y cualquier inquietud, cualquier de pronto tema en el que quieran profundizar, aquí estamos atentos, déjenos sus comentarios y vamos a estar muy pendientes para llevarlos a cabo. Podcast Access Lab, el laboratorio de la accesibilidad de Dado Diseño para Todos.